Bueno, entonces les decía que vamos a empezar lo que es una economía abierta con el comercio internacional, ¿sí? Entonces lo que primero vamos a mencionar es, bueno, cuáles son los antecedentes, las primeras ideas, los principios que surgieron acerca del comercio internacional, ¿sí? Partimos de algunas ideas que comenzaron a desarrollarse, que son la base de lo que actualmente es la teoría del comercio internacional, de las relaciones internacionales, que fue alrededor del 1700, 1800, cuando los primeros economistas o pensadores se preguntaban, bueno, ¿por qué el comercio internacional? ¿Qué explica que dos economías que en realidad tienen cada una tiene sus recursos, incluso una puede tener todo ya elaborado, puede ser para autoconsumo, y se puede satisfacer con todo lo que tiene propio, porque así todo intercambian, ¿sí? Entonces, también tenemos los antecedentes que tienen que ver con los mercantilistas, que hablaban de que la balanza comercial tenía que ser superavitaria, es decir, tenía que ingresar metálico. Recuerda que en esa época los billetes no existían todavía, sino que se utilizaba metálico, ¿no? Y que eso era lo que hacía a la riqueza de las naciones, ¿sí? Incluso el libro de Adam Smith es La riqueza de las naciones. Bueno, para los mercantilistas, la riqueza consistía en tener una balanza superavitaria y tener más ingreso de metálico que salida. Ahora bien, hoy ya sabemos que eso es imposible, que todos los países tengan superávit, ¿sí? Porque lo que para uno es el superávit, para el resto del mundo es déficit, o para lo que un país es déficit, para otro es el superávit. Acá sí hay una especie de simetría o de complementación, ¿bien? Pero bueno, esos son los comienzos. Y otra de las ideas que aún se conservan como base son las de las ventajas comparativas y las ventajas absolutas, ¿bien? Cuando hablamos de economía abierta y hablamos de comercio internacional, entonces yo les decía, no solamente lo que entendemos como mercancías y servicios, o sea, bienes y servicios reales, servicios financieros, sino también los movimientos de capitales, es decir, el ingreso o salida de bonos o títulos de deuda o por ejemplo, compra o venta de empresas, pero acá viene el criterio para que se considere con el resto del mundo, es decir, para que se considere algo internacional. El criterio va a ser el de residente, ¿sí? Así como cuando vimos Producto Nacional y Producto Interno, el criterio era el de residente. Para las economías, en la actualidad se considera una transacción internacional, una transacción económica, cuando intervienen un residente y un no residente, o un no residente y un residente, ¿sí? La única excepción va a ser dos residentes, pero que compra y venta de divisas. Pero sacando esas situaciones, excepción, siempre va a intervenir un residente y un no residente. Entonces acá queda descartado lo que tenga que ver con dónde nació, dónde lo vemos vivir más frecuentemente, ¿sí? Sino que cada persona física, humana o jurídica fija un lugar de residencia y que en general tiene que ver con donde tiene la actividad económica principal, porque si bien puede tener actividades económicas en distintas partes del mundo, algún lugar tiene que elegir, y esto va a estar directamente relacionado con que no puede tener más de un lugar de residencia económico, ¿sí? Y ese lugar que elija va a ser el lugar donde va a declarar la renta mundial. Entonces, en ese lugar, a los fines fiscales, va a declarar la renta de todos los otros lugares o países donde realiza actividades económicas. Y ahí va a tributar. Por eso, obviamente, si está en condiciones, elegirá un lugar donde la tributación o el sistema fiscal le resulte favorable. El tema es que, en general, donde es un sistema fiscal favorable, también tienen requisitos para considerar residentes, ¿sí? A los que no todos podemos acceder, ¿no?
y a veces los requisitos pueden ser tiempo de permanencia, o sea, hay que permanecer sin salir por lo menos 6 meses, o cantidad mínima de una propiedad o de activos en ese territorio, $500.000, $2 millones, para poder ser considerado residente. Entonces, accediendo a esas o cumpliendo con esos requisitos, se accede a ese sistema fiscal que es más favorable. Ahora bien, hay que declarar entonces toda la renta del mundo que se perciba, que se obtenga en el mundo, hay que declararla en ese lugar que se ha elegido, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a hablar un poquito por un lado en el día de hoy vamos a hablar por un lado de lo que es la política comercial, así como vimos la política monetaria y la política fiscal, las herramientas que se utilizan. También hay herramientas dentro de lo que podríamos considerar la política comercial o la política exterior, ¿bien? Y uno de los primeros principios con los que se inicia la teoría, los antecedentes de lo que es el comercio internacional, es esto de las ventajas absolutas y ventajas comparativas como forma de explicar por qué se produce el comercio, las razones que lo explican. Con respecto a la política exterior, a la política comercial exterior y las herramientas de política económica, vamos a tener como dos perfiles, dos orientaciones, que son un poco extremas, ¿no? Una tiene que ver con el libre cambio o libre comercio, y la otra tiene que ver con el proteccionismo. En general digo extremas, ¿por qué? Porque vamos a encontrar en general algo intermedio, algo que no es ni totalmente libre comercio, una apertura total a la economía, sino que es algo de proteccionismo. Y dentro del proteccionismo tampoco vamos a encontrar un proteccionismo absoluto. Eso significaría que no se deja ingresar, que no se importa nada, sino que todo se exporta, ¿sí? Se protege de las importaciones. Y ustedes saben que en la actualidad rige mucho lo que es la reciprocidad entre las economías, es decir, yo te compro, pero si vos me comprás, si yo te vendo, pero si vos me vendés, ponemos un arancel común, pero tiene que ser para ambas partes, ¿sí? Entonces esto de proteccionismo total o libre cambio total tampoco va a... Son dos extremos para ejemplificar, pero generalmente vamos a encontrar combinaciones intermedias, ¿bien? Bueno, vamos entonces un poco a las ventajas absolutas y las ventajas comparativas que en ciertas condiciones se van a cumplir, ¿sí? Acuérdese que, como para otros temas, acá vamos a hablar de esos supuestos o esos principios, esas bases sobre las cuales se construye esta idea de ventajas absolutas o relativas o comparativas, y a partir de ahí se pueden entonces obtener conclusiones o se puede esperar ciertos resultados. Bueno, esto comenzó con, por un lado, Adam Smith y por el otro David Ricardo, y básicamente es, fíjense, es más fácil verlo por un ejemplo y después lo vemos más concretamente, pero antes lo que quería mencionar, algunas de las cosas que se tienen en cuenta es, como supuestos, es que hay una libre movilidad de factores y de productos, ¿sí? Acá es como que no habría fronteras, no habría ningún tipo de permiso, ni de tasas, ni de aranceles, tampoco habría barreras, ninguno de los elementos o instrumentos del comercio internacional estarían presentes, no habría aranceles, no habría reintegro, no habría barreras que impidan la libre movilidad. Por otro lado, tampoco hay costos de transacción ni costos de transporte, ¿sí? Es decir, que es lo mismo, es indiferente comprar acá que comprar en Estados Unidos, por ejemplo, una hamburguesa, ¿bien? Y bajo esas condiciones, también que los productos son homogéneos, es decir, que puedo comparar productos de dos economías que simplemente son de dos economías distintas, pero el producto es estándar, es homogéneo, entonces puedo compararlo, ¿sí? Bueno, con estas condiciones o estos supuestos,
vamos a empezar entonces a hablar de lo que son las ventajas absolutas. En las ventajas absolutas, lo que se compara es, o se trata de contrastar, bueno, dónde hay ventajas comparando, bueno, la tela en el país A y en el país B, y comparando el vino. Es decir, se parte de la idea, esto fue algo que elaboró David Ricardo, ¿no? Los países eran Portugal y España. Bueno, piensen que había un auge, no de las características de ahora, es mucho más complejo ahora, pero había un gran auge de lo que es el intercambio, las transacciones, el transporte, ¿sí? Aquella economía que contaba con una flota de transporte mayor, tenía un gran poder, una gran hegemonía. Bueno, entonces se tomaba como ejemplo España y Portugal, y se comparaba dos bienes que se supone que son homogéneos, la tela y el vino. Y entonces se decía, bueno, a ver, comparemos. Y en lugar de utilizar moneda, en lugar de utilizar pesos, libras, pesetas, onzas de oro, lo que se utilizaba es horas hombre. Entonces, en el país A, la tela insumía, o podría ser traducido el precio en horas, a 1 hora, mientras que el vino requería 4 horas. ¿Bien? Y en el país B ocurría que la tela insumía o tenía un precio equivalente a 2 horas, y en cambio el vino 3 horas. Entonces, comparando A con B, vemos que A tiene una ventaja en la tela, ¿sí? Porque comparo 1 hora contra 2 horas, conviene A. A tiene una ventaja absoluta en eso. Mientras que si comparo el vino, es al revés. A no tiene ventajas con respecto a B, que sí tiene ventajas absolutas. Porque comparando el vino, en el país B es 3 horas, mientras que en el país A es 4 horas. Bien. Bueno, entonces hasta acá diríamos, bueno, conviene comprarle a A la tela y conviene comprar en B el vino, ¿sí? Ese sería como un primer criterio de decisión basado en las ventajas absolutas. Vamos a las ventajas comparativas. Ahí tienen desarrollado más todavía ampliamente, y las conclusiones, ese primer ejemplo, ¿sí? Que les pido que lo lean en detalle. Bueno, vamos al caso 2, donde acá tenemos algo distinto. Acá no vamos a contrastar la tela en A y en B, y el vino en A y en B, sino lo que se va a comparar y se va a contrastar es precios relativos, ¿sí? Relaciones de intercambio en A y en B. ¿Y cómo es esto de las relaciones de intercambio o precios relativos? Es traducir el precio de la tela en términos de vino, de unidades de vino, y traducir el precio de la tela en B a unidades de vino, o al revés, como uno quiera, ¿sí? Pero el precio relativo es el precio de un bien en términos de otro bien, o la relación de intercambio es, bueno, cuántas unidades de un bien necesito para poder adquirir una unidad del otro bien. Y acá entonces cambia la situación, porque lo que vamos a comparar, primero vamos a pensar en el país A, solo, por separado internamente, y vamos a ver que la tela se valoriza, se cotiza a 180 horas, mientras que el vino a 90 horas. Con lo cual, dentro del país A, vamos a tener un precio relativo o una relación de intercambio entre tela y vino que va a ser un medio. ¿Por qué? Porque aquel que posee una unidad de vino y quiere adquirir o quiere intercambiarlo por una unidad de tela, necesitará tener el doble de vino, o sea, 2 unidades, para poder adquirir o intercambiarlo por una unidad de tela. Ese es el precio que rige internamente, ¿sí? Que ambos están en horas, pero que acá lo que importa es cuánto en términos del otro, ¿sí? Cuánto en relación de intercambio con el otro. Si queremos compararlo con el que tiene la tela, vamos a decir, bueno, una unidad de tela permite a quien la posee adquirir 2 unidades de vino. Entonces la relación, según como la veamos, va a ser 1 medio o 2 sobre 1.
Pero eso es dentro del país A, es algo interno. Vamos al país B. En el país B hacemos lo mismo, comparamos tela con vino y vemos quien posee tela puede acceder a 3 unidades de vino, ¿sí? Porque los precios internos, los precios de intercambio que hay dentro del país B, van a ser 1/3 o 3 dividido 1, según como lo queramos mirar, como lo queramos comparar. Bueno, entonces se entendió hasta acá que estamos hablando de relaciones de intercambio por el momento internas de cada economía, ¿sí? Entonces, no en pesos, tampoco en horas, sino en cuánto de una unidad de un bien necesito para acceder a otra unidad de otro bien. Y entonces quedamos en que en el país A va a ser 1/2 y en el país B va a ser 1/3. Bien, entonces, ahora abrimos la economía. Supongamos que esto era una frontera, una barrera y se abre la economía. Quiere decir que tanto se puede comprar tela y vino en A como en B, ¿sí? Y se puede intercambiar. Bueno, entonces, veamos cómo pasa ahora que se abrió la economía, que se abrió las fronteras, cómo pasa a ser la situación y veamos qué pasa, por ejemplo, con un productor, un proveedor, o alguien que tiene vino. Mientras que en el país A tiene que, para poder acceder a tener tela, necesita 2 unidades de vino para poder tener una unidad de tela. En el país B, entonces ya no miro 90, sino miro cuánto está el vino en el país B, cuál es la relación de intercambio en el país B. Entonces, mientras en el país A la relación de intercambio es 1/2, en el país B la relación de intercambio es 1/3, ¿sí? O sea que en el país B, quien posea, ya sea que esté en el país A, pero va al país B a comprar tela, que posea una unidad de tela, va a poder acceder a 1/3, una unidad de vino, va a poder acceder a 1/3 de tela. Bien, o sea que va a tener que llevar 3 unidades de vino para acceder a unidad de tela. ¿Por qué? Porque eso que en su economía se lo valorizan a 90, cuando va a la otra economía tiene que ver los precios que rigen las relaciones de intercambio que hay en el país B. En el país B, ese 90 ya no va, sino que se toma 100 para obtener 1/3 de tela, o que necesito 300 para una unidad de tela. Bien, ¿dónde le convendrá entonces comprar? Bueno, obviamente que comparativamente, acá viene justamente de ahí la palabra, el vino en su relación de intercambio conviene más intercambiarlo por tela en el país A. Bueno, vamos ahora a ver el tema de la tela. Con respecto a la tela, mientras quien es productor, proveedor de tela en A, puede acceder a media unidad de vino, a 2 unidades de vino en el país A. En el país B, por lo que se valoriza la tela, 300, va a poder acceder a 3 unidades de vino, es decir, tiene una unidad de tela, en el país A le van a dar 2 unidades de vino y en el país B, en cambio, como hay otros precios relativos, le va a permitir acceder a 3 unidades de vino, ¿sí? Bueno, y eso es la ventaja comparativa o ventaja relativa. Es decir, hacer la comparación entre los precios relativos o las relaciones de intercambio internas y con respecto a la otra economía. Consideren que en A rige 180 y 90, pero en B no rige 180 y 90.
precio de intercambio va a ser 300 y 100, ¿sí? En relación a 100. O sea que si el productor pertenece al país A, cuando va al país B, va a tener otra relación de intercambio, ¿sí? Hay que ver si le conviene más o le conviene menos. Entonces, en el primer caso se comparaba en términos absolutos. En el segundo caso se compara en términos relativos, comparativos. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, se va entendiendo. Buenísimo. Entonces, a partir de esto, como vamos a hacer como la construcción, ¿no? Como vamos construyendo los cimientos, que son que hay libre movilidad, o sea que el que fabrica tela y el vino puede tanto en A como en B, el que trabaja también. Hay libre movilidad de factores y de productos, que no hay costos de transporte, o sea que si yo me traslado de A a B, no tengo que considerar el costo del transporte porque es cero. Que no tengo costos de transacción, por lo cual ese tampoco va a ser un problema. Y que la tela y el vino son homogéneos, o sea que la tela de A y la tela de B tranquilamente la podemos comparar o podemos una u otra porque son homogéneas, su fabricación está estandarizada. Bueno, con estas condiciones o supuestos, ¿cuál sería el resultado final de la apertura de la economía? Según estos principios, y así como lo va a desarrollar en el libro, todos se verían beneficiados. Por un lado, porque aumenta el mercado, porque hay opciones para los consumidores de elegir, ¿sí? Y por algo muy importante que va a ocurrir con el transcurso del tiempo. Como no hay barreras, reitero, todo lo que dije antes, no hay barreras, aranceles, permisos, nada de eso, con el tiempo, ese un medio que era la relación de intercambio en A y un tercio que era la relación de intercambio en B, es decir, los precios relativos van a tender a acercarse. Debido a este intercambio y al hecho de que se compre ahí donde es más conveniente, al hacer una comparación, subirá la demanda donde hay una ventaja comparativa y bajará donde no hay una desventaja, digamos. Y subirá la oferta en donde no hay ventajas comparativas, con lo cual, con este intercambio, con esta ampliación del mercado, esta posibilidad de acceder, tanto en los trabajos como productor, lo que va a ocurrir al final es que un medio y un tercio van a tender a ser casi iguales o iguales, ¿sí? Se van a ir acercando al abrir el mercado, interactuar las ofertas y las demandas. Entonces se van a borrar, digamos, se van a unificar los precios, ¿sí? En algún momento los precios relativos tenderán a ser algo cercano, que esté entre el rango, entre un medio y un tercio, ¿sí? Y eso es lo que se llama la ley de los precios únicos, o la ley del precio único, que dadas las condiciones que mencioné antes, al abrir la economía, algo que va a ocurrir, una tendencia va a ser que va a terminar la tela y el vino teniendo el mismo precio en A y en B. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay ninguna barrera, ningún obstáculo, van a empezar a parecerse los precios, los productos son homogéneos, o sea, son idénticos, no hay diferencia entre países, y eso es lo que se llama la ley del precio único, que se va a cumplir más rápido y con mayor precisión cuando se cumplen estas condiciones. Igual la ley del precio único, aunque no se den estas condiciones, yo la tomo en cuenta, la considero, porque es una tendencia, ¿sí? Si bien puede en la actualidad haber barreras y hay una tendencia, primero a estandarizar los productos para poder compararlos entre países, incluso estandarizar servicios para poder compararlos y hacer el intercambio. Es decir, homogeneizar los productos. Y eso va a llevar a una tendencia mayor o menor
a la ley del precio único. Bueno, sabemos que hoy sí hay barreras, que hoy sí hay costos de transporte, pero no hay que dejar completamente de lado esta tendencia justamente a la ley del precio único. Bueno, entonces todos se van a ver beneficiados en teoría si se dan esas condiciones, se va a ampliar el mercado y se va a terminar igualando el precio local al precio internacional. Bueno, nosotros sabemos que en la actualidad el comercio se ha vuelto mucho más complejo a lo largo del tiempo. Por un lado hay descubrimientos, nuevas formas de transporte, nuevos productos, nuevas formas de poder realizar estas transacciones. Incluso una de las cuestiones más recientes es aplicar, por un lado, a la trazabilidad y a completar todo el proceso, la parte administrativa, aduanera, etcétera, ¿no? De una importación, exportación, es utilizar lo que se llama la cadena de bloques o blockchain, que apareció en principio y se la sigue usando para los bitcoins, pero es una tecnología que para otros fines es útil y que en algunos casos se está comenzando a utilizar en las transacciones, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguien de comercio y que ya trabaje en comercio, pero ustedes saben que el comercio, hacer transacciones, hacer exportaciones e importaciones, requiere, además del producto, de enviarlo, requiere una cantidad de pasos administrativos, de control, de hacerle un seguimiento al producto, ¿sí? Y para todo eso es muy útil entonces esta tecnología, ¿bien? No sé, si hay alguno que trabaje en comercio, siempre pregunto porque a veces hay y cuenta algo que ayuda a ampliar los conocimientos, ¿sí? ¿Ninguno de ustedes está trabajando en ese área? O quizás ya participaron de alguna materia en la que se habló de este tema, o el proceso tradicional de cómo es el proceso administrativo y de todo el proceso para vender a un producto, comprar un producto. No, bueno. Sí. ¿Alguien va a decir algo? Profe, por mi parte no. No, nadie. Bueno, pero sí algunos están en comercio, así que en algún momento les va a tocar, ¿sí? Por ejemplo, yo ya vi alguna profe que se dedica al comercio internacional y que hace algunos eventos con este tema, ¿sí? Con el tema del uso de la cadena del blockchain o cadena de bloques para aplicado al comercio internacional como algo más seguro, más transparente, ya que tiene una serie de contralores digitales, virtuales, de controles, y permite entonces una mayor seguridad en las operaciones, en las transacciones. Bien, bueno, entonces tenemos para el tema, ahora sí vamos a entrar en que hay ciertas barreras, ciertas herramientas del comercio internacional y que por eso lo llamamos política comercial o política exterior, ¿sí? Porque política comercial también podría ser la política interna, pero política exterior, política comercial exterior, y tenemos estas dos posiciones, la del libre comercio y la del proteccionismo. ¿Sí? En una lo que se considera que las ventajas están en la apertura a todos los mercados, es decir, la eliminación o hacer mínimo los controles, normativas y barreras al comercio. Y por el lado del proteccionismo, al contrario, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar ejemplos en la Unión Europea, en Estados Unidos, en distintos países, en donde va a haber una mezcla en algunos aspectos o con algunos países, libre comercio, y con algunas ramas de actividad y con algunos productos va a haber un proteccionismo. Vamos a hablar de algunos de esos, hay una lista grande de herramientas
Y vamos a hablar, por ejemplo, de los aranceles, ¿sí? Vamos a hablar de 3 o 4, pero hay unos cuantos más. Yo tenía por ahí, voy a ver si lo encuentro y se los acerco de la guía. No sé si alguien tiene la guía de la materia, pero ahí tienen el listado de todos los instrumentos, que son unos cuantos, ¿sí? Pero los vamos a dividir, por un lado, en arancelarios y no arancelarios, ¿sí? Bueno, ahí vamos con el primero, que obviamente es un arancel, entonces es una barrera arancelaria. Y es la siguiente, es aplicarle en general, puede ser una cantidad fija, pero en general es un porcentaje sobre el precio que trae de origen o el precio al que llega al puerto, ¿sí? o a la aduana. Y sobre ese precio se le agrega un porcentaje, un coeficiente. Por ejemplo, un importador de perfumes importa perfumes al valor de $100 cada uno. Y cuando llega al puerto, cuando llega a la aduana, tiene un arancel del 50%. Entonces, ese importador tendrá que abonar por cada perfume $100 más $50 más de arancel. Con lo cual, el precio que él va a considerar para calcular sus costos y su precio de venta final al público de ese importado va a ser $1 de 1,50 o cada perfume $150, porque lo que terminó desembolsando va a incluir el arancel dentro de todos los costos que van a conformar el precio, ¿sí? Entonces no va a ser tan barato y eso va a permitir entonces que la industria local, o los proveedores locales, puedan tener mayores chances, primero, de desarrollarse y lograr que tener una competencia un poco más equilibrada, ¿bien? Bueno, pero es un ejemplo de algo, de un tipo de herramienta que es arancelaria. Bueno, vamos a algunos ejemplos de no arancelarias. Pueden ser leyes, regulaciones, políticas, prácticas de un país, donde se restringe el ingreso, o se le ponen determinadas normativas. Por ejemplo, que cumpla con ciertos certificados o condiciones fitosanitarias, ¿sí? Entonces, tiene que traer los certificados donde demuestre, por ejemplo, si es una carne argentina, libre de lactosa, ¿sí? Entonces, la barrera no arancelaria puede consistir en un requisito o un certificado fitosanitario, ¿bien? Podría ocurrir que un país, bueno, de acuerdo a esto, que, bueno, vea que hay prácticas de dumping. El dumping puede ser laboral, puede ser dumping de otro tipo, que es una práctica desleal, es una práctica penalizada, que consiste en elaborar y vender un producto a menos del costo del precio del país de origen. Es decir, lo elabora y lo vende en su país a un precio. Cuando lo lleva, lo envía a otra economía, si está haciendo dumping, lo que va a ocurrir es que lo va a vender a menor precio, a menor costo. Es decir, va a vender a pérdida. ¿Cuál es el propósito y por qué es desleal, una práctica desleal? Bueno, porque el propósito es desplazar a los otros competidores locales, quizás son más chicos, tienen menos posibilidades. Sí. Profe, una pregunta. Eso sería por un corto tiempo nomás, porque tampoco Sí, puede mantener, vender a pérdida no, a largo obviamente, plazo. sí, por eso. Exactamente lo que vos decís. Eh, Indefinidamente es una estrategia.
Es una estrategia para desplazar a competidores. ¿Cuál es su ventaja en ese caso? Que puede por un tiempo trabajar a pérdida en ese mercado, que quiere ganar, que quiere ser el líder. Claro, lo hace para posicionarse. Una vez que se posiciona, es decir, una vez que desaparecen los competidores, pues tiene que ser alguien que tiene una gran, en la parte financiera, tiene un volumen de ventas importante, ¿sí? Entonces es capaz de por un tiempo trabajar en un lugar a pérdida. Pero una vez que desaparecen los competidores, ahí eleva el precio. Va a ser monopólico, por lo menos va a formar precios o va a tener lo que se llama una posición dominante, ¿sí? Y entonces ahí interviene generalmente, primero que no está permitido, no es algo que, bueno, tuvo esa estrategia, podemos poner un arancel, sino que directamente la demostración de que se está aplicando eso puede llevar directamente a una sanción, a una multa o a prohibir el ingreso, ¿sí? Podría ocurrir que haya de otro país que ingrese calzado, que ingresen textiles. Entonces, bueno, se recurre, en general van a recurrir en grupo, el sector, la rama local, va a recurrir a través de la Cámara, por ejemplo, textil o del calzado, y va a la Secretaría de Comercio. Y ahí plantea la situación, ¿sí? Va con algunas pruebas, no es difícil mostrarlo, y entonces, normalmente ya les digo, es una práctica que no se permite, entonces no se trata acá de negociar, ¿no? Pero generalmente van los interesados, los que están sufriendo el problema, pueden ir a reclamar y obtener alguna protección de algún tipo. ¿Bien? Bueno, dumping se escribe, ¿sí? A ver si está por acá, ven esta palabra dumping, que está acá, así se escribe, dumping. Bueno, pueden pedirse, por ejemplo, normas de calidad, normas ISO, a veces se busca cuál es de las herramientas la que mejor se adecua al caso, a la situación. En general, estoy hablando de las barreras no arancelarias, ¿viste? ¿Sí? Hay algunos países, por ejemplo, las medidas técnicas, ¿sí? Yo no sé si ustedes se fijaron, pero hay muchos productos, incluso que se venden acá, que dice CE, ¿sí? Y es la Comunidad Europea, es decir, hay lugares donde la Unión Europea, donde cualquier producto tiene que tener esas dos letritas porque eso significa que ha cumplido con las normas que ellos han impuesto en conjunto, ¿sí? Acá no funcionan como países por separado, sino que funcionan en bloque, ¿sí? Toda la Unión Europea en bloque. Después a veces que son un poco exigentes, digamos así, yo conozco el caso en algún momento, ¿no? El caso de las exportaciones a Estados Unidos de productos manufacturados de cuero, cinturones, carteras, y por el hecho de tener un pequeño o un IVA menor, algún tipo de facilidad internamente, ya eso era considerado un dumping y se cerraba completamente el ingreso, ¿sí? Entonces a veces hay una gran, demasiada exigencia a considerar dumping, ¿sí? No podríamos considerar que alguien porque pague en lugar del 21 pague el 16 o el IVA de 15, está vendiendo por abajo del costo, ¿sí? Simplemente, aparte, en general los impuestos no se trasladan, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos algunas medidas. No todas las medidas son para prohibir, algunas de las medidas que estamos hablando realmente son para promover, para alentar. Por ejemplo, acá tenemos entre las medidas
no arancelarias, lo que son las cuotas, cuota o contingente, ¿sí? La cuota o contingente es una restricción de cantidad. Entonces, acá no importa el precio, bueno, no importa no, pero no toman en cuenta el precio para la normativa, sino que dicen, bueno, no pueden entrar más de 2 millones de zapatos, de pares de zapatos, ¿sí? O 20 toneladas de textil, ¿sí? Entonces no se pone un arancel o no se pone una cantidad monetaria, sino se pone una cantidad física, una restricción física, ¿sí? A ese tipo de productos que se quiere limitar el ingreso. Es distinto del dumping, ¿eh? Acá el dumping estamos hablando de algo ya que está así en la frontera de lo que no es legal, ¿no? Bueno, les decía, no todas son restrictivas, ¿sí? Algunas son al revés, para la promoción. Por ejemplo, los subsidios a la exportación. Si se quisiera exportar, y ahora después vamos a ver un ejemplo actual, si se quisiera exportar algo que no es tradicional, que se está iniciando, que lo que se llaman las incubadoras, ¿no?, de empresas, entonces puede haber un subsidio para que pueda exportar. Entonces ahí no es algo restrictivo, sino al revés, algo para promover. Bueno, hay retenciones a las exportaciones. En las retenciones a las exportaciones, o también se llama derecho de exportación, o algunos le llaman impuesto a las exportaciones, en determinados productos, fíjense que está aplicado a determinados productos específicamente, o sea, hay una razón para aplicarlo a determinados productos. En determinados productos lo que se hace es decir, bueno, este producto, generalmente son productos que se consumen localmente, se producen y se consumen localmente. Y una parte se destina a la exportación, ¿sí? Puede ser carne, puede ser alimentos, pueden ser, en general son productos que son commodities, porque son productos que tienen un precio internacional que está dado. Ahora bien, el tema es el siguiente, la retención va a consistir en esto. Por ejemplo, la carne. Lo que se produce para consumir internamente no sufre retención. Y va a sufrir retención lo que se exporta. Y sobre eso que se exporta también, como en el arancel, se aplica un porcentaje, se aplica un porcentaje, un coeficiente. Por ejemplo, el 20% o 0,20 del importe que está exportando el exportador. Acá se resta, mientras que en la SIMPO hay que sumarlo al precio para ver cuál es el precio final o el costo final con el arancel. Acá se resta a lo que va a recibir el exportador, ¿sí? El exportador declara una cantidad, un monto exportado y se le retiene el 20%, el 30%, la parte monetaria, no es que se le retiene el producto, ¿sí? Bueno, el propósito de esto es porque los productos que son commodities, es decir, son mercancías que tienen un precio internacional, como esto que yo mencioné, también puede ser el petróleo, el oro, etcétera, tienen un precio internacional. El oro ya tiene un precio internacional. No es posible ni subirlo ni bajarlo localmente, ¿sí? Ni que incidan. Entonces, la onza está $2.000, supongamos, ¿no? Internacionalmente. Ahora bien, cuando la onza sube de 2.000 a 3.000 dólares internacionalmente, el exportador de oro se ve beneficiado, ¿sí? Pero ¿por qué es? No se trata de inflación interna, sino que se trata de que el precio internacional ha subido por la oferta y la demanda internacionales. En el caso de la soja, es un ejemplo bastante extremo, y ahí van a notar el porqué de la retención. La soja, año 2000, 2001, estaba en $100/100 una tonelada de soja. Ese era el precio internacional, ¿sí? Entonces ustedes imagínense que con 100 pesos se compraban, ponían en el jardín una tonelada de soja.
Con los años, el precio internacional llegó a estar a 600, ¿sí? O más, $600, ¿sí? Y ya $600 no eran 600 pesos, ¿bien? Entonces, este devenir en los precios internacionales, debido a la oferta y demanda internacional, que puede hacer que el precio esté muy elevado, o bien que el precio sea el internacional, pero el tipo de cambio sea muy elevado, con lo cual al traducir esos $100 ya no son 100 pesos, sino que cada dólar ya no es un peso, sino que ahora $100, cada dólar son 200 pesos, ¿sí? Entonces, puede darse las dos situaciones o ambas a la vez, ¿sí? O para un lado uno y para el lado el otro. Que el precio internacional haya variado, haya subido excesivamente por una cuestión coyuntural, ahora vamos a ver algún ejemplo, o bien que la traducción al tipo de cambio local de un valor elevado, ¿sí? Cualquiera de esas circunstancias van a llevar a lo que se llama el acople, es decir, tender a que el precio que está más bajo, el precio local, que tiene costos locales, que en general casi todos los insumos son locales, que la gente que lo compra gana en moneda local, pero ese local, ese producto local va a tender a acercarse, a subir, hasta equipararse al precio internacional. Bien, entonces si por ejemplo en Europa o en Japón son países donde se paga muy caro, por ejemplo la carne, estuviera 80 o 100 euros kilo de una determinada carne especial, va a haber una tendencia, esto es el acople, de los precios locales a los internacionales. Van a tratar de acercarse, ¿sí? Es decir, que en la góndola localmente el precio sea parecido, lo más parecido que permita, a el precio internacional. Entonces, con la retención, lo que va a ocurrir es que el exportador que está exportando esa carne a 100 euros el kilo, ya no reciba 100 euros completos, sino que reciba un poco menos. Con lo cual esta tendencia, que en definitiva es una tendencia inflacionaria, porque generalmente recae sobre alimentos, productos de primera necesidad, los commodities, ¿no? O energía, con lo cual la tendencia va a ser, al acoplarse al precio internacional, a que esto se transmita a los precios, se traduzca en inflación local y altere sobre todo el índice de precios, ¿sí? Con el que se calcula la inflación, porque esos productos están muy presentes en la canasta o en el índice de precios. Bueno, por eso específicamente se aplica a determinados productos, ¿sí? Bueno, cuotas de exportación. Conocemos de hace mucho, habrán escuchado hablar de lo que es la cuota Hilton, donde es para la carne, y lo que se hace es, bueno, se destina un porcentaje a la exportación, ¿sí? Una cantidad de toneladas. Y se reparte en los principales frigoríficos ese porcentaje, cada uno va a tener una parte para exportar de los frigoríficos, ¿sí? El resto se destina al mercado local. Esas son las cuotas de exportación. Y después, bueno, momentáneamente puede haber, como lo hubo, yo creo que ahora ya no está, la prohibición de exportar, hace poquito la exportación de exportar carne, ¿no es cierto? Eso, profe, o sea, porque si no va a disminuir la demanda agregada. ¿Qué es qué cosa? La prohibición de exportar. Claro, o sea, ¿con qué objetivo? Si al fin y al cabo está disminuyendo el PBI. Claro, pero bueno, a ver, aparentemente el PBI está creciendo, paradójicamente, o sea, en realidad rebotó, ¿no? Pero aunque fuera así que está cayendo, no es lo mismo qué tipo de producto
va a subir su precio y se va a traducir en inflación. Productos de primera necesidad, alimentos o carne, van a empujar un proceso inflacionario, o alimentarlo, ponele. No vamos a decir que lo generan, pero lo alimentan. Y a veces se puede deber a cuestiones, como vamos a ver ahora, que son totalmente ajenas a la economía, que son estacionales o coyunturales, ¿sí? Y se llega a esto cuando, puntualmente estoy hablando de la prohibición de exportación, ¿sí? Prohibir exportar significa que todo lo que, por ejemplo, acá en este mes se faene, en el caso de la carne, se vende internamente. Se espera, no siempre ocurre, porque bueno, ¿no? Todo lo que nosotros estamos viendo acá tiene que ver con mercados competitivos, y bueno, sabemos que la mayoría de los mercados no son competitivos, pero tiene que ver con que al no poder exportar, en parte, alguno, bueno, podrá esperar, si es el silo bolsa, lo podrá tener por un tiempo en su campo. Si es, ¿O no van a aumentar el precio, profe, si no pueden exportar? no van a aumentar el precio, se supone. Yo hablo desde lo que es la lógica, desde lo que dice tradicionalmente la teoría y las explicaciones y los modelos tradicionales. Se espera que baje, o por lo menos que deje de subir, ¿sí? Porque al no poder exportar, vos tenés, ya tenés un plan de cuándo faenar, de estás criando, cuándo faenar, si se trata del ganado, ¿sí? Entonces, lo vas a vender. A ver, partamos de la idea de que si lo vende acá no pierde, ¿sí? No ganará tanto como en el exterior, pero no pierde. Además, lo que se trata es, más que de que no exporte, de que no traslade los precios localmente. Claro, sí, si en el exterior le pagan más, va a querer trasladarlo acá para equiparar. Yo gano en los dos mercados, los interno y externo. Ahora, mis costos son en pesos. En el exterior gano mucho, coyunturalmente, porque en otras épocas puede ganar muy poquito, como estoy dando el ejemplo de la soja, ¿sí? Y entonces lo que piden es ayudas o precio sostén. Precio sostén es para que no caiga tanto el precio, por ejemplo, de la soja. Y eso es el Estado el que los va a auxiliar. Ahora, cuando al revés hay un precio internacional muy bueno, por distintas cuestiones que ahora vamos a empezar a ver, qué sé yo, que falta producción, por ejemplo, debido a la pandemia, ¿sí? Falta oferta en el mundo. Entonces, es algo coyuntural, pero ¿qué pasa? Que te impacta, no es que es por un mes, que vendés en el exterior y ganás mucho, sino es que va a impactar en los precios internos, en la canasta o en el índice de precios, y eso ya sabemos que una vez que empieza a subir, no baja. ¿Sí? Va a empezar a impactar en el tipo de cambio, va a empezar a impactar en determinadas variables, y después ya no hay vuelta a la situación inicial. Entonces, bueno, como último recurso, no es el recurso más usado ni es el instrumento, nadie prefiere esto porque en general hay mucha resistencia, ¿sí? Hay mucha oposición, muchas críticas. Pero bueno, esa sería la idea, ¿sí? Prohibir exportar. Por ejemplo, yo estaba escuchando que en China, para poder exportar arroz, primero tiene que estar garantizada la provisión para toda la población, ¿sí? Bueno, o sea, acá por ahí podemos pasar sin arroz, pero ya es fundamental para el desayuno, almuerzo, la merienda, la cena, ¿sí? Y su nivel de vida es muy bueno, o sea, ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, pero bueno, es esa normativa. Una vez que se abastecen los mercados locales, se puede exportar. Entonces, hay como una, hay una utilización, no es que solamente lo tenemos acá. Bueno, acá tenemos los argumentos que diríamos que, bueno, que es favorable o que preferimos el libre comercio. Podemos pensar en el aprendizaje, la innovación. Ganancias a escala significa que, bueno, como aumenta, al haber libre comercio hay una apertura, se abren nuevas economías, se abren nuevas cantidades de personas que podrían comprarlo, y estamos entonces trabajando con una escala mayor. Ya no es solamente el mercado local, sino el productor se enfrenta a todo el mundo.
El problema es que a veces no puede cumplir, ¿no? Yo me acuerdo de alguna época que China quería comprar, hace bastante, ¿no? Estoy pensando en ejemplos. China quería comprar arroz, pero el arroz de acá contenía una cantidad de X de otra composición. Yo no me acuerdo si era de almidón, de gluten, qué era. Pero bueno, no se podía por ese lado, pero además no se podía por cantidad. ¿Sí? Porque una población tan enorme no compra minorista, digamos, no compra al por menor, ¿sí? Compra grandes cantidades. A veces el problema es la escala, ¿sí? Bueno, entonces uno de los beneficios podía ser la escala, el aprendizaje, etcétera. Bueno, y los argumentos al proteccionismo ya se los comenté, por ejemplo, que tiene que ver con ciertas industrias que están iniciándose, que se sabe que al principio, así lo ha hecho Japón, a los comienzos del siglo XX, pasó prácticamente de una economía feudal a una economía industrial. ¿A partir de qué? Bueno, todos sabemos lo que era esto de a la inversa, o sea, desarmar algo para copiarlo, mejorarlo un poco, ¿no? Esa era una de las estrategias, pero la otra era que al comienzo que ni siquiera eran productores, no eran empresas, eran familias. Kawasaki, todo lo que nosotros conocemos hoy como marcas de autos, marcas de electrónicos, etcétera, pertenecían a dinastías o a familias, y al comienzo, para comenzar, fueron protegidos para poder exportar, para desarrollarse. Una vez que pasan a la etapa que ya están desarrollados y que pueden competir, se les retira lo que sean los subsidios, es decir, los reintegros, etcétera, ¿sí? Entonces eso tendría que ver con el proteccionismo. Hay a veces motivos de empleo, por ejemplo acá yo creo que hasta ahora pasa, ¿sí? La industria automotriz local está protegida. Ustedes saben que tiene y ha tenido impuestos, aranceles, cupos para el ingreso de productos importados, de autos terminados importados. Para las autopartes podía ser hasta un 60% del auto, hasta un 50%, incluso había un plan se ensamblaban acá, incluso había un plan para ir reduciendo el porcentaje del auto que era importado, ¿sí? Que se terminaba de armar acá. ¿Cuál era el argumento? El tema del empleo. Cómo dinamizaba el empleo, la creación de puestos de trabajo, las industrias automotrices, ¿sí? Entonces uno a veces iba a países vecinos con un auto y les parecía que estaban medio sin terminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la protección estaba, comparado con otros autos que son importados, estaba como un poco menos provisto, digámoslo así. Pero la industria automotriz hace muchos años que está protegida. Bueno, lo otro que un poco ya lo mencionamos cuando hablamos de las prohibiciones, por ejemplo, se pueden prohibir directamente. Ustedes se acordarán cuando hubo un decomiso de juguetes. Hay también algunos productos para bebés porque tienen un componente plástico que es tóxico, ¿sí? Entonces la prohibición está basada en eso, ¿sí? En que es algo tóxico. Bueno, no sé hasta qué punto tendrá que ver también con la industria local, etcétera, ¿no es cierto? Pero bueno, la prohibición pasaba por ese lado. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, estos son los argumentos, o sea, las explicaciones que nos dicen, bueno, ¿por qué es conveniente? ¿Sí? A veces tienen que ver también con qué, con que el tema es el siguiente, no todos los países son iguales, no todos los países tienen acceso a los mismos recursos, por lo que tienen, por empezar, distinta dotación de divisas. Entonces puede prohibirse aquello que sea superfluo, aquello que no sea necesario, ¿sí? Supongamos en estos días no tenemos divisas, no tenemos posibilidad de comprar, hay que pagar la deuda, etcétera. Entonces hay mucha escasez de divisas.
la reserva para hacer reserva para aquello, para pagar la deuda, para lo que sea necesario, para los insumos que pueden necesitar la industria, que no los tiene localmente. Entonces se puede suprimir algunas importaciones que no sean necesarias. Yo no lo veo, pero podría ocurrir, ¿sí? No lo veo en qué sentido, en que veo cosas que son muy superfluas y que son importadas, ¿no? No sé, vi un comercio, por ejemplo, que me llamó la atención en este momento, enorme, tipo como una especie de supermercado, donde había, pero todo lo que se te pueda ocurrir de ciertos productos importados, tipo cosméticos, accesorios, cosas muy pequeñitas, pero era un espacio tan grande como que hubieran traído varios containers, ¿no? Entonces a mí la verdad que me llamó la atención, ¿sí? Si uno lo mira desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de los intereses comunes, uno dice, bueno, ¿es necesario en este momento? Lo pone el importador la divisa, pero ¿es necesario venderle para esto? ¿Se entiende? Si hay para todo, mejor, pero si no hay para todo, a veces se puede decidir, bueno, que tales importaciones no van, ¿sí? Bueno, acá tenemos una actividad que la vamos a hacer, pero para poder hacerla primero tenemos que mirar esto que es la cadena de valor del biodiesel. Es decir, para poder contestar esas preguntas, nosotros vamos a ver que acá lo que tenemos todo es una cadena desde la producción, la distribución, hasta que llega finalmente a la venta al consumidor. Entonces empezamos por lo que serían las semillas. Recuerden que si se trata de soja, hay que importarlas a Monsanto, ¿sí? No se puede utilizar cualquier semilla. Entonces se importa de Monsanto y se importa también el glifosato, el Roundup. Bien, pasamos a tener soja, se siembra, se tiene soja, se acopia, se puede acopiar en lugares donde hay acopio, en los puertos, o ahora justamente hay una innovación hace unos años que es el silo bolsa. La aparición del silo bolsa cambió totalmente lo que es la cadena de valor, los costos, los tiempos que se puede tener almacenado, bien, porque en el silo bolsa hay que pagar o hay que venderlo, mientras que acopiarlo en una bolsa en el propio campo está valorizándose, se está subiendo el precio de la soja, lo tiene ahí estacionado más tiempo y lo puede valorizar. Bueno, del acopio pasamos o bien a los granos o bien a la molienda. En el caso de que sea la molienda, va a ser para hacer productos que se van a elaborar, ¿sí? Que pueden ser elaborados localmente por alimentos, pero también para el tema de la energía, del biodiesel, ¿sí? Y por el otro lado, el acopio para vender directamente granos. Y también puede ser al mercado interno o al mercado local. Por otro lado, tenemos otros asociados, directa o indirectamente relacionados con esta producción, y habría que agregar, porque hasta el comienzo de hace 100 años, un poquito más, se separaba muy claramente lo que es el sector primario de la industria, ¿sí? O los servicios, por ejemplo, los servicios financieros. Pero hace unos cuantos años que los especialistas en exportaciones y los especialistas en justamente en comercio exterior hablan de complejo, para hablar de Argentina, hablan de lo que es el complejo agrícola industrial, ¿sí? O primario industrial financiero, porque la otra pata que tiene en la producción primaria de soja y su parte industrial, que se divide en alimentos y en para la energía o derivados para químicos, lo que faltaría, que está muy ligado, en realidad está ligado desde hace muchos años, pero se empezó a reconocer quizás hace unos 20 años, es la parte financiera, ¿sí? Que todos los grandes productores
de alguna manera están, digámoslo así, muy interrelacionados con el aspecto financiero de sus productos, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La soja puede venderse a futuro. Entonces, en un día compro acá, vendo en el mercado de Chicago. Compro acá en el mercado de cereales y lo vendo en el mercado de Chicago. Entonces, yo no, la soja ni se sembró todavía. Y entonces hubo una compra de futuro por la cual se obtuvo un beneficio financiero. Se obtuvo una diferencia financiera en el día, ¿sí? Aunque la soja no está, no la piensa producir, no la piensa transformar en comida ni en nada, sino que tiene el acceso, está como muy interconectado con los mercados financieros. Y que eso impacta también en el precio de las materias primas y los productos. El aspecto financiero, o sea, a veces viene la ganancia de la parte financiera y no de la parte de producción, ¿no? Eso vale para todas las empresas. Bueno, entonces hay que leer esto para poder contestar esas dos preguntas. Es muy extenso porque es un trabajo, pero está interesante, ¿sí? Está muy interesante. Bueno, para no perder tiempo, lo que vamos a hacer ahora, y después lo dejamos para el... Y después lo vamos a dejar para el foro, es responder estas preguntas, ¿sí? Las voy a colocar acá, les voy a dar 15 minutos. Cada uno va a elegir. ¿Puedo cerrar? ¿Puedo dejar de compartir? ¿O alguien tiene alguna pregunta de esto? Es, profe, buscar cualquier noticia relacionada con... No, con ahora les pego el enunciado. Bueno, di cuota o contingente, arancel, reintegro a las exportaciones. Por ejemplo, se reintegra para la exportación de oro, se reintegra el IVA, ¿sí? Por esto que yo decía, tiene un precio de la onza de oro en el exterior, no es posible recargarle con el 21% al consumidor final como sí se hace localmente. Entonces, lo que se hace es reintegrarle el IVA que ha ido pagado en las sucesivas etapas, pero que no puede trasladarlo al consumidor final, el exportador. Entonces, le reintegra el IVA, ¿sí? Entonces, hablé de reintegro, cuotas, retenciones, aranceles, creo que están los principales, pero bueno, hay una lista mucho mayor. Bueno, la actividad de ahora es la siguiente. Lo que van a hacer es, elige cada uno lo que le guste, uno, busca información, porque ¿qué queremos? Estuvimos viendo todo lo que aparece en los libros, todo lo que nosotros sabemos tradicionalmente que es necesario saber acerca del comercio exterior, pero que no deja de ser, a ver si lo copio, intentando copiar para pegarlo ahí, pero que no deja de ser lo sabido, lo tradicional. Bien, lo que queremos hacer ahora es, bueno, completarlo, como hice y vi que contestaron algunos, con el tema de que lo hicieron con la trampa de la liquidez. Bueno, completarlo con qué está pasando en la actualidad en temas de transacciones de comercio exterior. Justamente agregué ahora uno que está surgiendo ahora, que es interesante para ustedes también. Pero que, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en un mundo que es mucho más complejo en términos de las transacciones? De lo que nosotros podemos ver o simplificar, porque un esquema no deja de ser una simplificación de lo que es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, a ver, voy a pegar primero la consigna. Y ahora les pego los temas. Y ahora sí cierro, ¿sí? Entonces, la consigna consiste en que ustedes tómense alguito y se ponen a buscar uno de estos, ¿sí? Después llamo, si hay voluntario, mejor. Cada uno comentará la noticia que encontró o de qué se trata, como ustedes prefieran, ¿sí? Pero bueno, cada uno busca algo y después está el foro. Para el que no pudo venir
o el que no alcanzó a entender del todo, o el que quiere completar porque encontró algo más. Entonces, los temas son los siguientes. Profe, perdón, pero de estos temas tenemos que nosotros pegar la noticia acá en el chat de Teams. No, tené la mano y son los siguientes temas. Nueva ruta de la seda. Gasoducto Nord Stream 2 o Nord Stream 2. Crisis de los contenedores. Acople o coupling de precios internos e internacionales. Escasez de litio y silicio y exportaciones de economía del conocimiento. Entonces, son todos temas que en este momento son el tema o la principal preocupación o la principal situación que hay en el mundo, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es elegir uno, o